Ok, damos la bienvenida a esta nueva emisión, que es la emisión número 23 de Miss Live. Esta es la entrevista número 2. Esta entrevista es muy especial para mí porque aquí abrimos un espacio de procesos humanos desde la conciencia, desde una perspectiva más comprensiva, con todo lo que conlleva eso. Así que, bueno, en una primera entrevista les quiero recordar que hice en este espacio anteriormente, se habló de un tema que es la reconciliación con la muerte, que toca la experiencia humana de todos nosotros. Algo muy revelador que es ese duelo como se vive. Ahora, el tema de hoy, que también va de la mano, es como la continuidad, y el título de hoy es la trascendencia del duelo y su evolución. ¿Cómo el ser humano puede avanzar a través de lo que pueda surgir en este proceso, en esta trascendencia que llevan los seres humanos? ¿Y quién mejor que esta invitada que tengo hoy día? Porque para esta conversación era necesario, es una terapeuta muy especial, una mujer con una gran profundidad humana que ha transformado su propia experiencia de vida de acuerdo a este tema, además de brindar y dar servicios en acompañamientos a sus consultantes. Ella es Maritza, desde Venezuela. Hola Maritza, ¿cómo estás? Hola, feliz noche, feliz tarde, desde cualquier hora o parte del mundo donde nos estén viendo. Estoy excelente, gracias. Bienvenida Marisa. Ella nos va a compartir hoy día su mirada sobre las diferentes facetas del duelo y cómo el ser humano puede trascender esto en esos procesos tan profundos y delicados, además de dolorosos en el ser humano. Maritza, gracias por aceptar esta conversación tan profunda, dinámica, que se va a volver muy especial el día de hoy, muy trascendental también para las personas que lo quieran ver y que resuenen con esto. Así que ahora vamos a comenzar, son 5 preguntas, pero si surge algo más, tenemos el tiempo para poder profundizar con estas preguntas. La primera pregunta tiene que ver con el punto donde ese duelo ya está, pero vamos a hablar de trascender eso, porque hay mucha gente que no se da cuenta que ya lo ha trascendido y quizás está mirando desde un solo polo. Entonces, muchas personas viven este duelo como un lugar de mucho sufrimiento, mucha desesperación, de angustia también, porque no siempre se habla de este dolor. Desde tu experiencia, querida Maritza, ¿cómo se reconoce ese punto donde el duelo comienza a convertirse en aprendizaje o en trascendencia? Cuéntanos, querida. Bueno, bueno, primero te voy a hablar de las tres facetas, que la primera es la negación, la segunda es la rabia, la tercera es la no aceptación de lo que acaba de suceder o de lo que está sucediendo, y la otra es el estado depresivo. Esas son las facetas que hay que mirar porque en la negación primero no lo aceptamos y cuando no lo aceptamos no lo podemos trascender porque es algo que no ha pasado, es algo que no ha sucedido dentro de nosotros, pues lo negamos todo y por eso duele tanto. La rabia es porque voy a dejar de ver, voy a dejar de mirar, voy a dejar de tocar, voy a dejar de palpar, voy a dejar de percibir esa persona como ese ser que yo amo. Entonces, en ese momento, automáticamente ya vienen todos los demás estados y llega la depresión, me deprimo, no siento, no acepto. Y allí es donde se concentra todo el duelo, por eso se llama duelo, porque es un dolo, es un dolor que no se quita, que no pasa, que no trasciende, no se quita con pastillas. Entonces, bueno, en ese momento lo vemos desde este punto de vista y pasamos a la otra parte, que es cuando manifestamos las corrientes de duelo, que son los sentimientos, sensaciones, las partes cognitivas tuyas, cómo haces para estar allí y las alteraciones perceptivas de tu alma y de tu ser. Luego vienen las conductas que tenemos arraigados, el que te diga palabras como esto, como que dicen las personas, bueno, tú sabes que eso es algo normal, esto va a pasar, que te dicen cosas que no van acorde con el dolor. Y como tienes rabia, puedes actuar de una manera irreverente porque no estás dispuesta a que nadie te diga que no te duela o que no actúes de alguna manera o de otra. Mm. Entonces, bueno, creo que eso es por allí. Las conductas van pasando con el tiempo, van pasando, se van aceptando, se van minimizando, pero sigue allí. Y bueno, allí vamos mirando. Cuando empezamos a mirar nuestro entorno que ya no está, empezamos a mirar la vida con otro cristal. Empezamos a aceptar, luego empezamos como a mirar que ya no está, empezamos a mirar las cosas que están en casa, que no, que están allí, pero que, uy, están todavía allí, hasta que llega un punto donde vives con el dolor, pero solo sigues viviendo. Y así vamos evolucionando.
evolucionando hacia una forma de ver la vida diferente. Pero no le decimos a nadie que nos duele, solo estamos con un parche puesto encima del corazón, Mm, porque es algo que no se dice. Los otros lo ven, pero no lo sienten, de la misma manera que lo siente uno, que es el que está pasando por el proceso. claro. Es tan importante poder expresarlo también porque hay muchas personas que no lo expresan y van reprimiendo por dentro. Entonces, por ahí también yo creo que se va centrando un poco de esa rabia que tú hablabas, porque son fases que muchas veces el ser humano no se conoce completamente en sus áreas y tenemos tantas áreas de nosotros que desconocemos y solamente nos referenciamos en que es este cuerpo físico lo único que hay. Entonces, cuando surge esa rabia es cuando vamos reprimiendo y no vamos atendiendo esa parte. Entonces debe ser muy fuerte no poder expresarlo, no tener a alguien con quien hablarlo. Sí, porque está la negación y no recibes nada porque estás negando todo. Entonces esa negación y ese rechazo llegan por sí solos. El enojo y la rebelión a todo el mundo, nadie tiene derecho a decirte cómo vas a vivir eso. Luego viene el miedo y la depresión. Van de la mano porque una vez que te llega el miedo y te llega la depresión, empieza tu tristeza de alma. Empieza esa tristeza a doler, a doler, a doler, a doler, a doler, a doler por mucho tiempo. Y solo tú, en tu capacidad de buscar terapia, ayuda, con quien conversarlo, alguien que tenga la capacidad de aceptarte o de entender lo que estás viviendo, en ese proceso, cuando lo encuentras, entonces empiezas a mirar la vida con otro cristal y allí bajas la guardia, allí bajas tu defensa, allí bajas todo porque empiezas a mirar en tu tristeza, miras todo, observas todo, pero con tristeza. Mm. Pues no hay otra forma de verlo. Mm, claro, hay que aprender a mirar desde esa faceta. Exactamente. Y quién mejor que tú, en primera persona, poder contarnos esto porque se siente eso que es profundo y que se transformó y que fue un proceso. Voy a ir con la segunda pregunta, que igual es bien interesante. Cuando hablas de las diferentes facetas del duelo, ¿cómo son esas señales de que vamos evolucionando? Cuando empezamos a aceptar, cuando empezamos a aceptar que ya no está, cuando empezamos a pensar, a mirar, a observar, a sentir, empezamos a aceptar que ya eso pasó y que solo hay una forma de mirarlo diferente, es perdonando la situación. Perdonando todo, porque cuando nosotros empezamos a mirar desde el perdón, wow, empieza a haber una liviandad en el alma, porque no fuimos culpables, porque realmente tocó, porque realmente había que vivirlo, porque, en fin, cuando empezamos a perdonar, nuestra alma se empieza a vaciar, porque el perdón no es perdonar la situación, es perdonarte a ti por el dolor tan triste, es perdonarte a ti por eso que te duele tanto, Dios mío, y dices, bueno, ¿hasta cuándo? Cuando empiezas a aceptar y a perdonar, ahí empieza la búsqueda, el sentido y el reconocimiento. Qué maravilla es el ser Entonces, humano. sí, el ser humano es maravilloso cuando permite que estas dos facetas, lo que es aceptación y perdón, porque ahí empieza a buscar la búsqueda del sentido, del reconocimiento, por qué pasó, para qué te tocó vivir el proceso, para qué tuviste que estar allí, para qué tenía que pasar, porque yo no pregunto porque el por qué es muy humano y duele mucho, porque no hay respuesta al por qué, pero el para qué para mí tiene un significado, hay un plan en todo esto cuando empiezas en el sentido y el reconocimiento, existe exactamente eso, llegas a, wow, ¿para qué pasó esto? Bueno, pasó para esto y pasó para lo otro y empezaste a encontrar el sentido al para qué, porque el por qué, para a mí el por qué me dolió mucho. Claro, sí. Y fue todo un tránsito de aprendizaje, porque también tenemos que experimentar ese otro lado, el lado, como bien hablabas, de la dualidad. Primero pasamos por ese por qué, porque es como el modo supervivencia, donde uno quiere sacarse de encima algo que te está sucediendo, y después cuando ya sucede ese tránsito, donde hay comprensión, donde vas hacia esa evolución que tú sabes que estás dentro de un plan, como tú misma lo dices, ya le encuentras ese sentido, Claro, es esa dirección claro, que te guía. claro. Luego de allí viene la paz, la serenidad,
porque ya cuando tú dices, wow, esto pasó para algo, empiezas en serenidad, empiezas a respirar y allí es donde empieza a trascender tu vida. Te das cuenta que la muerte no existe, que solo fue un proceso de transición, porque la muerte no existe. Cuando las personas viven dentro de tu corazón, no mueren, nunca. Nunca muere el que está dentro de tu corazón, el lugar más sagrado de tu vida. No puede morir, se muere el que tú olvidas, pero el que está en tu corazón sigue vivo, porque mientras tu corazón lata, tu corazón está viviendo y tú estás viviendo. Entonces, Ujú. para mí, la serenidad y la paz fue parte de mi reconciliación con todo el proceso. Es maravilloso escucharlo en primera persona también, que lo ha vivido así. Por eso para mí esta Sí, entrevista era muy importante. Ahora, querida sí, Maritza, te voy a hacer esa tercera pregunta que tiene que ver con reconocer, porque primero me hablas de la aceptación, que tiene que pasar por una cosa de asumir, lo acepto, lo asumo. Es reconocer en qué etapa estamos, porque muchas veces una persona siente que sigue en el duelo durante años, porque no tiene quizás esta información, porque tampoco la ha buscado y se ha querido quedar ahí como con una coraza, quizás protegiéndose de no volver a vivir algo así o alejándose de ese tipo de dolores o algo que le provoque eso. Pero en realidad, a lo mejor la persona ya está en otra faceta y no se ha dado cuenta, que va muy ligada a la anterior pregunta. ¿Cómo podemos reconocer en qué nivel o etapa de nuestro duelo nos encontramos? cuando tú aceptas, cuando llegas a la serenidad y la paz, empiezas a buscar la ayuda necesaria. Empiezas a buscar la ayuda. Yo, por mi parte, hice terapia de sanación emocional con una amiga que también es terapeuta y con ella tuve la oportunidad de expresarme al máximo, expresarme. Y era una locura porque yo me sentaba en la silla y ponía los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo. Y me sentaba y hacía como un reloj, iba girando, girando, girando. Y en la medida que iba a las consultas de terapia emocional, yo iba sentándome y quitaba la cabeza, luego la fui poniendo de lado, luego hasta que un día me senté derecha. Y me senté derecha y conté la historia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, en esa aceptación, en esa serenidad y en esa paz, la pude contar tal como me sucedió muchas veces. Pero mi amiga, en su acompañamiento tan sabio y tan amoroso, me escuchó, me escuchó y me escuchó y me escuchó y no opinó. Ella tuvo la oportunidad de decirme, ok, y cuando volví a la consulta volví a contar, pero ya más derecha, más derecha. Entonces, para mí eso es una de las partes, aceptar que pueden existir personas maravillosas que te pueden escuchar sin juzgarte, sin cuestionarte, personas que pueden tener su corazón amplio para solo sentarse y escucharte. Yo recomiendo abrirse espacio a buscar personas que sepan cómo trascender y evolucionar en este proceso, porque lo importante no es sentarte a hablar con cualquiera, cualquiera te puede decir, pero ya déjalo hasta allí, eso también va a pasar, y te digan cosas que son banales, porque nadie está en el proceso para poder entender que tú no estás en la tierra, tú estás flotando en el aire, porque en el momento en que a mí me sucedió, y me sucedió dos veces, pues obvio, en una yo me quería ir también, porque la vida no tenía sentido, en el otro quedé rígida, así, sin movimiento, inerte. Solo que el primero me dio la oportunidad para darme cuenta en el segundo dónde estaba. Y bueno, los dos procesos me llevaron a mí a saber que tenía que buscar a alguien que supiera cómo sobrellevar este proceso conmigo, en la escucha, en el sentir, en el saber en qué momento podía dar ese abrazo caluroso que te juntaba las piezas de tu alma y empezabas a entender. Es allí cuando empiezas a sentir la libertad. Luego viene la otra parte. Cuando ya te interesas, que entiendes que es así, entonces mira y dices, wow, pero aquí no murió nadie. Solo tengo que agradecer de haber tenido estas personas maravillosas en mi vida, porque me fueron mis grandes maestros. Me enseñaron cosas maravillosas, me enseñaron el amor, me enseñaron a ser abuela, imagínate tú, a ser abuela, la magia de la vida, ser abuela. Y en ese ser abuela, pues mi nieta fue la otra brújula que yo requería para poder seguir corriendo ante la vida, pues tenía continuidad de mi hijo, tenía continuidad de mi hijo. Entonces, en esa continuidad había una certeza de que todo iba a estar bien, de que todo iba a estar mejor. Pero eso tenía que creérmelo yo, pues si yo no me lo creía, no podía suceder. Y así
empecé a entender que mi hijo no había muerto, solo había cambiado de forma y que no podía morir si estaba en mi corazón. Cada día está más vivo. Qué lindo, Marisa. Ahora vive en Medellín. Mi corazón vive en Medellín ahora. Es mi nieto. Gracias, Marisa, por abrir tu corazón y poder contarnos esto que es tan importante. Hay muchas personas que se sienten atrapadas en este proceso y así están años. Y escucharlo de boca de alguien que ha vivido dos experiencias así, tan fuerte, donde uno puede seguir encontrándole ese sentido a las cosas, de querer seguir avanzando en ese proceso a tu alcance, como puedas hacerlo, como te salga en ese momento. Creo que lo más básico, lo más sencillo y lo más cotidiano de la vida en esos procesos es estar simplemente, estar y que te escuchen. Tú misma lo dijiste, sin que te juzguen, porque uno ya con uno se juzga bastante. Bueno, te voy a Marisa, contar algo. cuéntame. Una de las cosas, mi amor, que me enseñó estos procesos fue trabajar el desapego. Mm, muy importante eso. Aprendí a trabajar el desapego en todos los aspectos de mi vida. El desapego porque nos apegamos a los hijos, a los nietos, a la familia. Y te voy a contar algo que aprendí. Ahora no le tengo miedo a nada. Ahora vivo todo, ahora disfruto todo, ahora me gusta todo, ahora amo todo. Porque 5 antes de que me pasara lo primero se fue mi papá y a los 5 meses se fue mi hijo. Y Mm. pasado como 5 años se fue el otro, pero bueno, fueron tres cosas que me marcaron, pero cada uno me enseñó a trabajar el desapego de alguna manera diferente. Ujú. Mi papá me mostró un camino y me dio el permiso en su gravedad de poderle agradecer la vida, de agradecerle con amor, de agradecerle todo lo que me dio, de agradecerle toda su sabiduría, de poder pedirle perdón, de decirle que si volverían a hacer, lo volvería a tomar como padre por su sabiduría, con todo lo que él tenía para darme en ese momento. Y con él lo hice hermoso, lo hice sabroso. Parece raro, pero cuando tú puedes hablar con la persona que se va y logras despedirte de lo que es la parte terrena, eso te da una libertad tan grande que el desapego es lo primero que empiezas a trabajar. 5 meses Claro. después me tocó trabajar lo más duro, que fue a mí. Entonces, cuando aprendí y empecé a liberarme y a tener la aceptación, después del desapego llegó la magia, entró la gratitud, agradecer, Wow. agradecer, Agradecer, exacto. agradecer, Y así agradecer. se te ve, Y y así se te en siente. ese momento, sí, en ese momento, cuando llegué a la gratitud, empecé a agradecer todo, pero sin apegos. No tengo apego a lo material, no tengo apego, por eso yo no publico algunas cosas, pero estoy dispuesta, tengo disponibilidad. Amorosamente aprendí que abrazar a veces y el silencio da más que 1000 regalos, que 1000 palabras, porque un abrazo de corazón a corazón sana todas las heridas de un solo golpecito. Ujú. El Sí, contacto, un pequeño sí, el contacto, que el contacto. contacto es muy importante también para nosotros aquí los terrenales, claro, y ahí se confunde con ese apego, porque cuando queremos estar todo el tiempo en ese contacto, ahí es donde ya se nota cuánto apego es, cuánto apegado que estamos a la fisicalidad, a lo material. No Wow. solo eso, sino es que lo aprendí, que abrazar de corazón a corazón, sentir el corazón del otro y que el otro sienta la parte genuina tuya, te va pasando como un hilo conductual que conecta ese enchufe del corazón, que es lo sagrado, y empiezas a pasar esa energía bonita de amor, de integración, en el silencio, porque a veces lo que requerimos es silencio, pero buscar ese enchufe, ya conectarlo para pasar esa energía que ya sabemos, que ya nosotros, que ya hemos pasado por allí, sabemos cómo recalibrar la energía del otro, solo con un abrazo, de corazón a corazón. Yo creo que uno tiene tanto por decir, pero a veces no salen las palabras, pero escucharlo de la otra persona que resuena contigo, como en esta entrevista, todo lo que yo quería expresar lo estás diciendo tú, porque de alguna forma somos espejo. No hay casualidades y siempre las respuestas a veces están tan a la mano, no sabemos, no tenemos afinada esa percepción para detectar que las respuestas están, que no necesitamos correr. Tenemos a personas cercanas, las cuales a veces prejuiciamos, sentimos que no, cómo vamos a contar nuestros problemas, pero a veces tenemos todo, somos abundantes como el planeta Tierra. Está todo ahí. Entonces el silencio creo que ayuda muchísimo, como bien lo dijiste, a darnos cuenta de quién es quién realmente.
no solo por lo que se dice de la otra persona. Así que muy bonito lo que está Sí, saliendo aquí. creo que lo importante es cuando trabajamos el desapego, Mm. cuando trabajamos esa parte de nosotros, dejamos de criticar, de juzgar, de cuestionar, de mal hablar, creemos que si le contamos, como tú dices, al otro, cuando nos damos cuenta que somos humanidad, podemos creer, sentir que en algún momento no sabemos quién de esa humanidad está disponible para Mm. nosotros, pero si no nos abrimos, Exacto. ¿cómo? Claro, hay que hacernos también disponibles para ver esa disponibilidad. Claro, exacto. Si nos Querida Marisa, espejeamos, si yo me espejeo contigo, dime, mi claro. amor. No, Si continuamos yo, diciendo. si yo me espejeo con el otro, entonces quiere decir que si yo en algún momento tengo una carencia, que puede ser un abrazo o Mm. solo puede ser una compañía, y yo no limpio el espejo, pues ¿cómo yo voy a permitir que el otro me vea? ¿O cómo yo voy a ver el otro? Entonces a Exacto. veces hay que ser humano, y lo que nos hemos olvidado en esta vida es de la humanidad. Somos humanos, pero dejamos de ser humanos porque no queremos hablar con el otro, porque el otro no me cae bien, porque el otro esto. Pero cuando estamos tirados en el piso, no sabemos quién es ese que nos va a venir a dar ese abrazo. Va a Mm. decir al oído, te entiendo, estoy contigo. Te entiendo, estoy contigo. Y eso es maravilloso. Uh-huh. Querida Maritza, la cuarta pregunta, que tiene que ver con esa trascendencia del amor después de la pérdida, de la trascendencia hacia el amor. Bueno, estamos en ese tránsito a descubrir qué es el amor realmente. Todos lo vemos con diferentes lentes. Entonces, ¿cuándo se logra, según tu experiencia, trascender? ¿Qué ocurre con ese vínculo, con ese ser que partió? Ocurre todo y no ocurre nada. Es el todo y la nada. Estamos en el vacío, pero es exactamente eso. Cuando tú llegas a la aceptación y llegas a la paz, una vez que logras encontrar la gratitud, no te imaginas cómo tu alma se reconforta. Empiezas a agradecer por haberlo tenido en la pancita 9 meses. Mm. Empiezas a agradecer el tiempo de amamantado. Empiezas a agradecer que te dio el título más grande del mundo, que es ser madre. Empiezas a agradecer que te enseñó tantas cosas. Empiezas a agradecer todo. En el momento en que estás triste no agradeces nada, porque tienes rabia. Pero cuando llegas a la aceptación, sabes que no se puede, solo se quedó aquí en el corazón. Entonces, allí donde nosotros decimos gracias, ahora puedo decir en su cumpleaños, gracias hijo. Cuando llega la fecha que duele, que es la fecha en que partió, gracias gran maestro, gracias, 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 porque ese día aprendí lo que no hubiese aprendido con este pasaje de mi vida, que fue duro, fue un pasaje chiquitito, pero yo logré pasar por el huequito de la aguja. Cuando llegué al otro lado estaba transformada. Entonces es allí donde tú te das cuenta que nadie muere, solo trascendemos. Y cuando trascendemos hay gratitud, hay amor, hay alegría, hay felicidad, hay paz, hay regocijo, hay todo. Entonces allí integras en tu vida no puede ser triste, porque si vives desde la tristeza no has sanado el duelo. Pero si vives la alegría te puedes reír, puedes cantar, puedes bailar, puedes saber que esto fue un acontecimiento en tu vida que te marcó, pero que no determinó tu camino. Solo te dio el permiso de sanarlo y avanzar para poder trascender tú también. Porque en este camino, donde yo tuve que aprender esta maestría de vida, pues ahora soy la mujer más agradecida, soy la mujer más feliz, porque ahora soy feliz porque quiero, porque puedo, y digo la palabra mía, porque me da la gana, porque ya no hay nada que me duela, ya no hay nada que me estropee, que me aporree, que me maltrate. Entonces, cuando llegas a esa paz, a esa integración, a esa gratitud, pues ya todo está dado, ya lo que hay es que seguir viviendo y agradeciendo en tu corazón lo vivido, porque el Padre no te pone pruebas que tú no puedas cargar. Tú estás Claro. preparada para todo esto. Y tu alma es tan sabia que va a buscar la solución. No te puedes quedar allí tirada en el piso llorando y queriéndote ir, porque tú tienes Mm. trabajo. Aparte de eso, pues ahora le agradezco la nieta que me dejaron, porque ya tiene 15 años, porque ya es una mujer, porque es una mujer que tiene muchas facetas en la vida, porque mi nieta en otro país está triunfando, canta, hace teatro, toca saxofón, es excelente Wow. estudiante, es una niña que, Dios mío bendito, decidió aprender japonés y habla japonés, canta en japonés, escribe en japonés. Entonces, yo tengo que sentirme agradecida porque esto pasó para mi bien mayor. Mi bien mayor es esa nieta, que es la continuidad de mi hijo,
que me permite ahora sentirme orgullosa cada vez que la veo en un concierto, cada vez que la veo en una presentación, cada vez que la veo haciendo cosas distintas y diferentes que su papá no logró concluir. Pero yo me siento plena y me siento agradecida, porque la gratitud es lo que llena mi día a día. Mi día a día se llena con gratitud y una sonrisa hermosa. ¿Por qué la sonrisa hermosa? Porque le agradezco a la vida estar aquí para poder disfrutar la otra faceta. Eso es trascendencia, eso no es Claro, muerte. Muere que nos olvidamos, trasciende y en tu exacto. corazón vive. Tenemos tantas ideas equivocadas, querida Marisa, de lo que es la muerte, el amor. Por eso, cuando nos agarramos de esos conceptos que fueron programados en nosotros como algo terrorífico, algo malo, claro que lo pasamos pésimo, pero todo eso es paradójico, por lo que me decías. Sí, se fue la identidad de esa persona, pero ¿qué se queda? Ese maestro que te enseña esas lecciones día con día porque tienes que aprenderlas aquí en este espacio-tiempo, desde ese mismo personaje. Y se queda una gran lección a través de esa persona que se fue. Es una paradoja. La pregunta es qué te deja. Claro, exacto. Al principio deja dolor, Mm, tristeza, melancolía y te deja muchas cosas. Pero una vez que lo trasciendes, te deja amor, te deja alegría, te deja satisfacción, porque lo vivido, lo bailado, lo disfrutado y lo gozado no te lo quitan. Cuando lo trasciendes, te das cuenta que fueron más las cosas buenas, maravillosas, grandes, como para perder el tiempo en esto de la tristeza. En algún momento de la vida, yo también me voy a ir. Y es allí donde yo acepto, en algún momento nos vamos a volver a encontrar. Pero agradezco con amor, con el alma, lo que me enseñó. Me dio el título más grande. Los dos me dieron el título de ser madre y de ser una abuela espectacular y de poder decir, donde quiera que se encuentren, descansen en paz, los amo con todo mi corazón. Y aquí adentro están guardaditos y resguardaditos en una cajita de oro, porque de allí no van a salir nunca. es tesoro, es oro molido para compartir. Qué bueno que ya estemos en estos tiempos, pudiendo abrir estos temas que antes no se hablaban. Pero hay personas como tú que están aquí dispuestas a hablarlo y que ya trascendieron esa faceta y mucho que contar. Y creo que todo esto es porque tuviste de alguna forma dispuesta a aprender, porque el que no está dispuesto a aprender, por muchas cosas que le pasen, no, le va a hacer la cruz, como se dice, una X. Ahí están las lecciones, pero precisamente en este planeta, en este vasto universo, no hay una prueba que no te toque. Si tú estás abierta y receptiva, la lección va a aparecer. Pero si tu alma no está abierta y receptiva, no te va a tocar. Y cuando a mí me tocó la experiencia y vivirlo, pues era porque yo estaba preparada para trascenderlo y hacerlo distinto y diferente. Para eso se me puso esta prueba, para poder trascenderla y poder hablar de ella y hablar con alegría y con felicidad de toda esta trascendencia. Entonces, cuando yo lo puedo hacer, es porque mi alma estaba preparada en su sabiduría a que esto también iba a pasar. Y ahora me voy a alegrar y a regocijar en todo lo aprendido y lo vivido, y los abrazos que no se perdieron, y los te amo que tampoco se perdieron, se multiplicaron en un universo paralelo, pero se multiplicaron. Para mi corazón, hay te amo todos los días, y hay alegría, y hay felicidad, porque yo soy feliz, gracias a Dios. Yo soy feliz. Y soy feliz porque realmente la tristeza demora mucho y se quita mucho tiempo. Dejas de ver las cosas bonitas que hay en la vida porque estás triste, porque estás brava, porque estás melancólica. Ya aprendí que el duelo se debe vivir corto, pero lo que se vivió con la persona debe ser para toda la vida. Qué maravilla lo que nos compartes, querida Marisa. Sí, esa es tu forma de ver la vida y justamente esa forma es la que provoca que muchas personas más se vayan adentrando en este tipo de corrientes donde no solamente todo es físico, materia, cuerpo, dejar ir, sino que dejar ir pero desde una forma mucho más elevada, desde la conciencia, desde que te puedes dar cuenta de que estamos de paso y estamos realmente también haciendo duelo no solamente por lo que se van, sino que por facetas de nosotros mismos. Ese duelo también es con uno mismo. Creo que tú también lo viviste, de dejar de ser Claro. la sostenedora, ahora ya volverte a mirar a ti. Esa libertad de la que me hablabas también. Creo que eso es libertad, poder volverte a mirar y reconocer en una nueva faceta, dejando atrás un duelo propio de haber sido quien fuiste. Tenemos la última y quinta pregunta, querida Marisa, para ir concluyendo con esta conversación.
corta, pero enorme. Esa es la paradoja. Mirando tu propio camino de vida, ¿qué transformación sientes que nació en ti, que has notado, cuando logra atravesar y trascender un duelo profundo como esto? Aparte de la libertad que ya nos has dicho, que se siente el amor y la gratitud, ¿hay algo más que pueda reducir todo esto que nos has contado? Creo que lo importante es saber, entender, no es saber, es entender cuál fue el plan de todo esto. Porque como dijiste, cada alma tiene un propósito. Pero lo que sí te puedo decir es que una vez que aprendes y trasciendes todo esto, tu nivel de intuición, tu nivel de amor, tu nivel de... Todos los niveles cambian. Porque hubo una persona que en el duelo murió también. O sea, yo morí en el momento en que tuve que vivir este proceso, pero cuando me levanté, hice como el ave fénix, resurgí para todo el bien, porque ahora estoy abierta y receptiva a la humanidad, y ese es el cambio de corazón que se debe hacer, porque la que estaba en aquel momento se murió, se enterró, vivió el proceso del duelo, pero cuando resurgí como el ave fénix, vine con toda una luz, con toda una alegría, con toda una paz, y ese resurgimiento le va a dar a cada quien la oportunidad de ir hacia donde quiera. No solo es el amor propio, porque ya después que tú sueltas el ego, ya tú sabes que lo más importante en la vida eres tú. Entonces, trascender el duelo es darte cuenta que lo más importante en esta vida y de quién te tienes que hacer cargo es de ti, porque tú eres lo más importante en el planeta y que cada quien es importante por sí mismo. O sea, nosotros no tenemos que estar cargando a nadie. Nosotros no somos las cargadoras de confianza. Solo tenemos que cargarnos a nosotros para saber cómo pasarnos la manito y cómo abrazarnos el día que nos toque vivir otro proceso. Porque ya sabemos, ya estuvimos allí, ya lo trascendimos, ya lo aprendimos, ya lo disfrutamos, ya miramos la vida diferente. Y como te dije hace rato, creo que en algún momento de la vida yo también me voy a ir y me voy a ir en paz, porque si esa era mi misión, pues ya estoy lista, estoy preparada para, para evolucionar en paz, en amor y en gratitud con la humanidad que me toca ahora. Creo que por allí van los tránsitos de esta vida. Mirando con gratitud, con humildad, eso sí, no siendo más grande que nadie, no siendo grande, poder mirar con humildad y con amor el proceso del otro, porque cada quien tiene su proceso y hay que respetarlo. El que no quiere hablar se deja tranquilo. El que quiere conversar se mira. El que quiere el abrazo se le da el abrazo. Es saber identificar quién sí y quién no. Claro que sí. Esta conversación deja sin palabras porque estamos procesándolo todo, porque es una nueva perspectiva, una nueva mirada de ti desde tu propia experiencia que no es menor y que se resignificó la vida ahí a través de eso. Es tan importante esto de poder juntarnos entre personas a abrir espacios como esto de realidades reales, algo que nos ayude a sostenernos desde algún lugarcito donde surge esa incertidumbre justamente, es porque la certeza, la certidumbre está dentro de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por ejemplo, nos invita a mirar la certeza que está en esa incertidumbre. Eso es lo que me encanta. Así que, Marisa, yo te agradezco todo este espacio que abrimos, donde detuvimos, por decirlo así, el tiempo para poder dejar una huella para los que resuenen con esta información, para los que se vean reflejados, espejeados en tu propia historia o en la mía, y en las de ambas como colaboradoras de alguna forma, porque el poder hablar de este tipo de cosas trascendentales es contagioso con el tiempo. Y ahora me acordé lo que estabas diciendo, que tú decías que también te tienes que ir de este plano. Claro, en algún momento nos iremos, pero ¿qué tal si ahora estás en la mitad de tu vida? No sabemos. Con todo este entendimiento y conciencia estamos en pañales con esto. Y lo que también quiero decirte que este lugarcito que abrimos aquí lo hicimos, porque me encanta tu frase, porque lo pudimos hacer, porque lo quisimos hacer, porque nos gusta y porque nos da la gana. Esa frase me encanta. Por eso salió esto. Así que gracias Marisa por tu compartir, tu experiencia, tu mirada sobre este tema tan humano, porque estas conversaciones nos ayudan a comprender que los procesos de vida, incluso los más difíciles, pueden ser sostenidos por personas comunes que hemos vivido esto y que nos llevan a esa evolución, ese camino de la evolución y la conciencia constantemente. No estamos aquí para quedarnos fijos, estancados, sino que justamente la vida tiene sentido cuando pasa todo este movimiento.
Así que depende de cada uno de nosotros. Y también decirles a toda la audiencia que si este contenido resonó contigo, obviamente puedes compartirlo con otras personas, seguir a Marisa. Voy a dejar su Instagram de Marisa, donde puedes contactarla para que puedas tomar sus sesiones, sus acompañamientos. Bueno, ahí con ella podrás ver qué cositas pueden hacer en esos procesos que realmente son difíciles, sobre todo de esta área y con lo que ella ha vivido. Ella es prueba viviente de que sí se puede avanzar con conciencia y con esa riqueza que está aquí dentro. Te invito a que te suscribas al canal quizás, si es que quieres todos los viernes en mis lives seguirnos y así a ver si tenemos otra charla con Marisa para volver a juntarnos con algún otro tema interesante de los que ella domina. Gracias, querida Marisa. ¿Quieres despedirte diciéndonos algo? Bueno, primero quiero agradecerte por la invitación desde aquí de Venezuela. De verdad estoy feliz de poder compartir este espacio ya vivido, pero sí estoy abierta y receptiva a cualquier otro tema. De verdad me encanta reírme porque siento que la vida es sabrosa y me encanta. Lo que puedo decir para concluir es que busquen ayuda y que busquen a las personas que le puedan dar ese abrazo que haga falta. Que siempre hay alguien que te va a entender, solo desde el amor y abriendo el corazón y permitiéndose vivir lo que tengan que vivir, porque solo, el duelo no es solo familia, el duelo también son laborales, de pareja, pueden ser de todo tipo, se vive un duelo y a veces nos quedamos callados, lo que terminamos es repitiendo historias porque no somos capaces de contar. Entonces, bueno, para mí es un gusto y es un placer estar acá y cualquier cosa por mi Instagram estoy a la orden, siempre, siempre. Desde Venezuela, un abrazo grande y fuerte. Gracias, Marisa. Un abrazo también hacia allá, Venezuela, código 58, y acá Chile, código 56. Estamos haciendo un enlace para que quede esta huella, ¿no? Y se expande esta huella de humanidad, porque tenemos que volver a lo humano, pero al humano conectado con esa conciencia. Me despido y que tengas un hermoso día lunes. Tienes una hora menos, ¿verdad? Sí, de Chile. Nos despedimos. Gracias por todo. Un abracito. Gracias, mi amor. Gracias a ti. Un abrazo fuerte. Chao, chao. Chao, chao.